Familia, por favor, les invito a que abran sus Biblias en Eclesiastés, capítulo 5. En esta ocasión, solamente los versículos del 8 al 9. Estamos en medio de este capítulo. Es el segundo sermón del capítulo 5. Y obviamente, cuando lleguemos al final de este capítulo, vamos a continuar con el siguiente y así hasta llegar al final del libro de Eclesiastés. Amados, como seguidores humildes de Jesucristo, como discípulos de Cristo Jesús, estamos nosotros llamados a tratar con otras personas. Estamos nosotros llamados a servir a otras personas. Podemos debatirlo de muchas maneras, pero hermanos, no es posible seguir en humildad a Cristo Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. No es posible decir que somos creyentes si no estamos sirviendo a otros, si no estamos nosotros preocupados por lo que está sucediendo aquí y ahora en esta vida. Iglesia, esa es la aplicación del sermón de hoy. Si usted quiere saber cuál es el propósito de Dios para su vida, si usted es un creyente en Cristo Jesús, este es el propósito de Dios para su vida, que usted sirva a otros de manera generosa y con humildad. De eso es de lo que el texto nos habla en esta ocasión, y obviamente esta verdad no es exclusiva de este pasaje. Si usted todavía no ha puesto su confianza en Jesucristo, si usted todavía está cuestionando, investigando las declaraciones de la cristiandad bíblica e histórica, le ruego a que de todas maneras considere este mensaje y que nos mantenga a cuentas. Que usted mantenga a cuentas, nos mantenga en jaque, como decimos comúnmente, a la iglesia y nos pregunte, iglesia, ¿en dónde está tu servicio humilde y generoso hacia la comunidad? ¿Cómo es que tú, iglesia, demuestras que realmente has tenido un encuentro con el Dios vivo y verdadero del que hablan las Escrituras? Muéstranos con tus acciones que realmente te preocupa la gente, que realmente te preocupan otros. Le ruego que por favor nos mantenga usted a cuentas, que nos pida a nosotros, la iglesia, que cumplamos con este alto estándar que el Señor nos ha dado. Nuestros enemigos, hermanos, el mundo, el diablo y nuestro propio pecado, principalmente nuestro propio pecado, van a intentar convencernos a nosotros de que podemos nosotros tener otras fuentes o podemos tener otras razones para servir a las demás personas, para servir a las otras personas que están a nuestro alrededor. En muchas ocasiones nuestros enemigos nos van a decir, el servicio es bueno, debes de preocuparte, debes de proteger a las personas que no se pueden proteger solas, debes de tener cuidado con la creación, debes de hacer todo eso, pero puedes hacerlo de esta manera. Puedes hacerlo dependiendo de estas fuentes de inspiración, de estas otras fuentes de fortaleza para ti. Pero la verdad del pasaje de esta ocasión, hermanos, es que necesitamos la afirmación. Nosotros necesitamos ser afirmados en nuestra identidad en Cristo Jesús para poder servir a otros de manera humilde. Y esta afirmación toma lugar, en esta ocasión Salomón nos está recordando, una vez más, no exclusivamente, pero sí de una manera significativa e importante, esta afirmación toma lugar en la adoración que le damos a Dios, cuando esta adoración es humilde y es con admiración. Esa es la verdad del pasaje, de esto de lo que nos habla las Escrituras esta mañana, en esta ocasión. Les ruego que ahora juntos adoremos a nuestro Señor, reconozcamos que esta reunión es mucho más que una reunión entre amigos, que esta conversación que vamos a tener es mucho más que sencillamente
una charla entre nosotros y pidamos al Señor que nos ayude, que nos transforme. Por favor, oremos juntos. Nuestro Dios, te alabamos, Señor, porque has provisto para nosotros. Gracias porque estamos aquí reunidos, porque nos das la tecnología, nos das el tiempo, nos das el lugar, Señor, para que podamos venir y adorarte. Ahora, Santo Espíritu, te imploramos, transfórmanos, cámbianos de tal manera que podamos nosotros servir a otros con humildad, con generosidad, que tengamos la inclinación, Señor, de ser fieles imitadores de Cristo Jesús. Afirma nuestra identidad en ti a través de la adoración. Concédenos, Señor, adorarte en humildad y con admiración. No nos abandones, Señor. Necesitamos de ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén y amén. Estamos entonces, hermanos, en medio del capítulo, del quinto capítulo de Eclesiastés, los versículos 8 y 9. Empezamos la semana pasada con esta porción, con el capítulo 5, y hablamos del principio y del final del capítulo y cómo es que estas bookends, cómo es que estos extremos del capítulo, el principio y el final, contienen nuestra relación con otras personas y nuestra relación con lo que tenemos, con nuestras posesiones. Entonces, en esta ocasión estamos hablando de nosotros y de otros. Estamos hablando de nosotros y de aquellos que están a nuestro alrededor. Y hermanos, podemos intentarlo, podemos, y somos muy buenos para hacerlo, podemos debatirlo, podemos crear todas estas estructuras ficticias, les voy a llamar, podemos hacer toda estos malabares filosóficos, pero no podemos escapar la realidad. Nuestro Dios, el Dios trino del universo, nos llama a aquellos que pertenecemos a Él, nos llama a que sirvamos a otras personas. Estamos nosotros llamados a servir a otros. Podemos intentar debatirlo, podemos querer escaparnos, pero esta es la realidad. Estamos llamados nosotros a servir a los que están a nuestro alrededor. Necesitamos tener cuidado, sin embargo, de darle al servicio a otros el lugar correcto en nuestro discipulado. Necesitamos tener cuidado, porque, hermanos, es fácil confundirnos, es fácil creerle a nuestros enemigos y pensar que el servicio a otros tiene cierto propósito o que el servicio a otros depende de cierta fuente que no es nuestro Dios, que no es la belleza de Jehová. Ahora, tenemos esta tendencia, y muy probablemente me estoy proyectando, probablemente usted no tenga este problema, pero tenemos esta tendencia, como les digo, de evitar este tipo de roces con otra persona, de evitar el tener que lidiar con otro ser humano. Es mucho más fácil, sinceramente, es mucho más fácil sentarnos a discutir conceptos teológicos, y mientras más oscuros y mientras más palabras rebuscadas tengan, mejor. Es mucho más fácil hacer eso que el tener que lidiar con otro ser humano. Entonces, nosotros necesitamos tener cuidado, iglesia. Realmente necesitamos tener cuidado. Y el servicio, hermanos, pero al mismo tiempo hay algo especial acerca de darnos generosamente, darnos en humildad para el beneficio de otras personas. Y en el servicio a otros, lo que sucede es que nosotros estamos anclando lo que nosotros esperamos de la gloria, lo estamos anclando en el aquí y en el ahora. En otras palabras, es mi convicción, hermanos, que la manera en que nosotros servimos a otros, la manera en que nosotros
nos damos para el beneficio de otras personas, dice mucho de nuestras ideas, de lo que creemos sobre la gloria que está por venir. Y también, hermanos, nos ayuda a nosotros a confirmar esas ideas. Nuestro servicio a otros, entonces, de alguna manera está anclando o está conectando o crea un puente entre la gloria que está por venir y el aquí y el ahora, principalmente para que nosotros lo veamos, pero también sirve para que otras personas lo vean, pero los que se benefician principalmente somos nosotros. Y a pesar de que es nuestra tendencia natural querer evitar estos roces con otros, hermanos, existe una satisfacción significativa cuando servimos a otro ser humano. Existe este deleite, esta sensación de que somos útiles, esta sensación de que le hemos ayudado a alguien para que nos realmente nos gusta, realmente, en otras palabras, nos sentimos muy bien cuando ayudamos a alguien, ¿cierto? Y esta semana lo estuve observando en algo tan trivial como abrirle la puerta a otra persona cuando alguien va a entrar a algún establecimiento comercial. Y lo estuve observando y casi estaba conduciendo los que me conocen no se van a sorprender, estaba haciendo una observación científica y tomando notas y calculando el porcentaje de personas que lo hacen. Y me llamó muchísimo la atención. Estaba yo en cierto establecimiento viendo a la gente entrar y salir. Y la cantidad de personas que abren la puerta para que otras personas entren y a veces hacen el esfuerzo de abrir la puerta. La otra persona que está por entrar todavía le falta mucho por llegar a la puerta y sin embargo ellos se mantienen ahí como porteros, ¿cierto? Y esperan a que la otra persona entre, la otra persona le dice gracias. Y existe esta expresión facial. Por un breve momento, la persona que estaba manteniendo la puerta abierta, por un breve momento tal vez, existe esta expresión en su rostro que habla de satisfacción, que habla de hoy conseguí algo. Y la verdad es de que tenemos esta relación dulce, amarga con servir a otras personas. Nuestra tendencia es evitarlo y sin embargo existe un deleite real, existe un sentido de propósito de estar completos cuando servimos a otras personas. Existe una satisfacción significativa en servir a otros seres humanos. También existe un gran riesgo, como lo hemos comentado. Existe un gran riesgo en servir a otras personas. Existe realmente un riesgo, hermanos, cuando un pecador se aproxima a otro pecador. Esto es cierto en cualquier tipo de relación humana, en cualquier tipo de intercambio entre dos seres humanos existe este riesgo. ¿Por qué? Porque existe el pecado en nosotros. No debería de ser así, pero es así. Mientras más nos aproximamos a otra persona, hermanos, la posibilidad de que se nos dañe es más alta. Y eso sucede en nuestras relaciones profesionales o en nuestras relaciones románticas, en nuestras relaciones de amistad. Existe siempre esta posibilidad, existe el riesgo um, de que abusen de nosotros. Existe este riesgo, existe este temor. Tenemos miedo, como lo dije, de que se tome ventaja de nosotros. Tenemos miedo de que la gente pudiera abusar de nosotros. Y entonces empezamos a levantar estas paredes o empezamos a tomar esta actitud de autodefensa y empieza, con la ayuda de nuestro pecado, hermanos, empieza a degenerarse esta actitud hacia otros seres humanos. Y con muchísima frecuencia
esta actitud que tenemos, esta respuesta hacia el tener temor o hacia el riesgo que es acercarnos a otra persona, con mucha frecuencia esta respuesta, hermanos, está siendo conducida por nuestra identidad. Es lo que nosotros creemos de nosotros mismos, lo que con muchísima frecuencia maneja nuestra respuesta. Si creemos que alguien va a abusar de nosotros, reaccionamos de cierta manera. Si creemos que necesitamos validación, necesitamos escuchar lo que otra persona, cómo otra persona responda hacia nosotros, nosotros actuamos de cierta manera. A veces lo que esperamos de las otras personas, hermanos, es que confirmen que nosotros valemos, que nosotros tenemos poder, que nosotros tenemos algo que vale la pena. Es nuestra identidad, lo que nosotros creemos de nosotros mismos, lo que maneja nuestra respuesta hacia este temor y hacia este riesgo de relacionarnos con otros individuos. Y es nuestro pecado, hermanos, es nuestro pecado lo que toma todo esto y lo empieza a degradar, empieza nuestro pecado a convencernos de ciertas mentiras, nosotros, es nuestro propio hacer, y terminamos nosotros haciendo del servicio a otras personas algo idólatra. Nosotros terminamos, debido a nuestro pecado, haciendo de esta satisfacción que viene del servir a otro ser humano, lo hacemos un ídolo. ¿Cómo lo hacemos un ídolo? Porque el servir a otros se convierte entonces en la afirmación de mi persona, de lo que yo valgo. Mi relación con otras personas se convierte en la fuente de afirmación de mi identidad. Y debido a esto, no nos importa lastimar a otras personas. Porque mientras mi valor sea confirmado, no me importa lastimar a otras personas. Y a veces, hermanos, esto se corrompe tanto que aún no me importa estar yo mismo en dolor. Mientras el resultado neto sea que yo creo que las otras personas creen que yo tengo valor, estamos dispuestos a ir a extremos de lastimar a otros y lastimarnos a nosotros mismos. Es así el nivel tan profundo de degradación que nuestro pecado puede generar. En el capítulo 5, en donde estamos, el versículo 8, hermanos, dice lo siguiente: si en alguna provincia ves que se oprime al pobre y que a la gente se le niega un juicio justo, no te asombres de tales cosas, porque un alto oficial lo vigila otro más alto y por encima de ellos hay otros altos oficiales. Leyendo este pasaje nada más, hermanos, primero nuestra reacción debería ser: wow, qué buena descripción de nuestros tiempos de hoy en día. Y segundo, debe de darnos un profundo sentido de tristeza. Porque aquí está Salomón diciendo, y la palabra clave aquí es cuando dice: no te sorprendas, no te asombres de encontrar este nivel de corrupción. No creas que esto es algo anormal. Al contrario, la manera en que está escrito, Salomón nos está diciendo, de hecho, esto es lo normal. Mientras haya seres humanos en posiciones de autoridad, va a haber personas que van a sufrir a manos de esas autoridades. Porque está el pueblo y la persona que está encima del pueblo inmediatamente abusa de esa persona. Y la persona que está encima del que está encima abusa. Y la persona que está arriba, mero arriba, abusa. Esto es lo normal. Y habla del nivel de degradación que existe debido a nuestro pecado. Que debido a nuestro pecado, nosotros, los humanos, somos muy capaces de infligir dolor en otro ser humano. Nosotros, los seres humanos, somos muy capaces de lastimar a aquellos a los que se supone debemos de servir. Porque esa es la idea, ¿cierto? La persona que está en autoridad
el alto oficial del que habla el versículo 8 es un servidor público. Se supone que está para servir a otros. Sin embargo, no sucede y abusa y está haciendo este tipo de oprimiendo al pobre. Y esa expresión también es devastadora, no es algo casual. Oprimir al pobre, hermanos, es un gran crimen delante del Señor, y la palabra oprimir implica que es por un periodo extendido de tiempo lo que está sucediendo. No es nada más de vez en cuando, es algo consistente, algo que pasa por mucho tiempo, y lo cual niega la imagen de Dios en el ser humano. La dignidad del ser humano no está siendo considerada, al contrario, está siendo traída a menos, y las personas que deberían de servir no lo están haciendo. Eso es lo que sucede. Y lo que pasa, hermanos, es de que estas personas en autoridad, nosotros, necesitamos, nosotros, en nuestro afán de que se afirme nuestra identidad, lastimamos a otras personas. A veces nos parece que es correcto lastimar a otra persona para que esa persona me tenga temor, para que entonces yo crea que estoy por encima de él. Eso es lo que sucede. Para yo sentirme bien, necesito poner a otros por debajo de mí. Para yo sentirme seguro, necesito lastimar a otros primero, antes de que me pase a mí. Eso es lo que nuestro pecado, de lo que nuestro pecado nos ha convencido. Ese es el resultado de nuestra rebelión en contra de nuestro Dios, hermanos. Hacemos del servicio a otros, que es una fuente verdadera, es una fuente de satisfacción para nosotros. Así nos ha creado el Señor. A esto nos ha llamado Jehová. Pero hacemos de este servicio un ídolo, y no nos molesta infligir dolor a otro ser humano. Luego viene el versículo 9. Y el versículo 9 nos habla de este rey, que es una bendición para el país. En la Nueva Versión Internacional tiene signo de preguntas. Pienso yo estoy convencido, hermanos, leyendo el texto original, no deberían de estar ahí esas preguntas. Debería de decir algo sobre esto es lo que aprovecha realmente a un país, o esto es lo que beneficia realmente a un país. El rey que pone atención a cosechar el campo. De eso habla Salomón. Esta es la ganancia, o este es el beneficio para una tierra, para un país en particular, que tengan un rey que está comprometido a cultivar los campos. Y muchos comentaristas nos dicen, bueno, aquí Salomón obviamente está hablando de política, y es cierto, está hablando de política y está hablando de las relaciones que existen entre los seres humanos, pero de una manera más importante, hermanos, como lo hemos visto en el libro, todo lo que hemos lo que hemos meditado aquí en Eclesiastés. Salomón empieza con un asunto de la vida cotidiana, pero realmente está apuntando a la condición del corazón. ¿Por qué es que existen personas que abusan de otros seres humanos? Es por nuestro pecado. No debería ser así, pero nuestro pecado ha corrompido todo lo que toca. ¿Cómo es posible que haya un rey que esté comprometido a cultivar el campo? Esta frase, una vez más, de una manera compacta, como está escrito, es una frase corta, pero realmente está impregnada de significado, hermanos. Porque el rey, pues es el rey, es la persona más alta, es la autoridad más alta que existe en el país. Y sin embargo, aquí está asociado con uno de los trabajos más humildes en el país. Es un contraste bastante bonito lo que está hablando aquí Salomón. El verdadero beneficio para una nación es cuando sus líderes sirven de manera humilde al pueblo. Cuando están desempeñando sus funciones como servidores públicos de una manera humilde, al punto de que no les molesta
estar relacionados con tareas tan comunes como, en este caso, trabajar la tierra. Eso es lo que Salomón estaba diciendo, y no lo está diciendo sencillamente por el beneficio de las ciencias políticas. Perdón, no lo está diciendo solamente como un ejemplo a lo que debemos de aspirar como nación. Una vez más, lo está diciendo porque estas actitudes reflejan la condición del corazón. ¿Cuál es entonces, hermanos, la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia en este rey del versículo 9 y estos altos funcionarios del versículo 8? La diferencia viene de nuestro Señor. La diferencia viene de lo que Dios el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, puede obrar en el corazón humano. Salomón está hablando mucho más que, como dijimos, de ciencias políticas, de ser un activista. Es mucho más que eso. Eso es importante, es de beneficio, sí, pero es mucho más. Es la condición del corazón. Y recuerden, el principio y el final del capítulo está hablando de cómo es que nosotros nos debemos de aproximar al Señor. En otras palabras, de cómo es que nosotros debemos adorar a Jehová. Y en la adoración a Jehová, cuando nosotros contemplamos la belleza de quién es Dios y lo que Él ha hecho, cuando se nos permite verlo de una mejor manera, de una manera más clara, y adoramos al Señor con humildad y con admiración, nos damos cuenta quién es Él, santo, 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 quiénes somos nosotros, pecadores, sin esperanza aparte de Él, pero también nos damos cuenta, se nos permite saber lo que Él ha hecho por nosotros y respondemos en admiración. Jehová es bueno, Él ha provisto, Él ha tenido cuidado de mí, Él no me ha dejado a pesar de que yo lo he traicionado. El Señor continúa conmigo, el Señor no se da por vencido. Todo esto, hermanos, cuando se nos permite verlo, cuando se nos permite responder a la belleza del Señor con humildad y con admiración, nuestra identidad entonces es afirmada. Y cuando nosotros estamos afirmados, cuando se nos dice, cuando Dios nos dice, esto es quien tú eres, amado mío, esto es lo que tú eres, un pecador que ha sido redimido, entonces el Señor rompe esas cadenas de esclavitud hacia nuestros ídolos, particularmente hacia el ídolo de egocentrismo, de que se trata de mí, de mí, de mí. Rompe este ídolo que requiere que yo ponga en menos a otras personas, haga menos a otras personas para yo sentirme bien. Rompe esa necesidad, rompe cuando nosotros, hermanos, cuando se nos permite adorar a Jehová de una manera humilde y con admiración, lo que el Señor nos permite hacer, nos permite empezar a no alimentar nuestros ídolos, hacer que nuestro ídolo pase, podremos decirlo así, pase hambre. El Señor, con su adoración, cuando nos permite adorarle con humildad, con admiración, el Señor nos dice, esto es quien eres tú, amado mío, por quién es Jesucristo y lo que Él ha hecho, yo estoy satisfecho, mi justicia está satisfecha, tú eres bienvenido, eres recibido, cuando entendemos todo esto, nuestra identidad en Él está afirmada. Somos libres de la idolatría, hermanos, y ya que somos libres de la idolatría, entonces podemos nosotros servir. No tenemos nosotros el temor de servir humildemente a los demás. Otros nos empiezan a importar más y más. Cuando nuestra identidad es afirmada por nuestro Señor, nuestra identidad en Él, ¿quién soy yo en Cristo Jesús? Cuando esta identidad es afirmada, debido a la adoración que yo presento al Señor, que se me permite presentarle al Señor en humildad y en admiración, entonces, hermanos, puedo yo salirme de mis preferencias culturales. Puedo yo apartarme
de lo que mi cultura dice debo de valer. Me empieza a importar tal vez un poco, todavía lo aprecio, pero me empieza a importar un poco menos. Y de esta manera, como lo dijimos, empiezo a no alimentar a mis ídolos. Mis ídolos empiezan a pasar hambre. ¿Por qué? Porque ya no los estoy alimentando con ese orgullo y ese egocentrismo, porque no lo necesito, soy libre. Otras personas no dictan quién soy yo. Las circunstancias no dictan quién soy yo. Tengo una identidad que nunca se me va a quitar. Amado de Dios, redimido por Jehová, santo del Señor. Esa es mi identidad. Y entonces ya no tengo miedo de servir en humildad, ya no tengo miedo de decir, wow, más vale que yo haga algo antes de que ellos me hagan a mí. Ya no tengo esa necesidad de oprimir a las personas, a las otras personas que están a mi alrededor para yo sentirme exaltado. Ya no existe esa necesidad. Ya no hay atractivo para mí. ¿Por qué? Porque mi identidad en Jehová ha sido afirmada, porque soy libre de la idolatría y porque ahora soy libre de la idolatría, puedo servir libremente en humildad y con generosidad. Eso es lo que sucede, hermanos. La gloria del Señor y el beneficio a otros se convierte entonces en la fuente real de satisfacción que debe de ser. Si la gente ya no me da las gracias, si la gente ya no dice, qué buen maestro eres, si la gente ya no tiene importancia. Eso afirma mi identidad momentáneamente. Wow, me siento muy bien, ¿eh? Soy muy buen maestro. Pero ya no lo necesito. Porque más que ser un buen maestro, que es algo temporal, Jehová me afirma de algo eterno. Eso es lo que tú siempre vas a hacer, redimido mío. Esto es lo que tú siempre vas a ser amado mío. Entonces soy libre, puedo dar, puedo ser generoso, puedo servir en humildad por lo que Jehová ha hecho por mí. Y porque esto es afirmado en la adoración humilde y con admiración. La gloria del Señor, el poder apuntar a otros a Él, el poder revelar al Señor para que otros lo vean más claramente, eso se vuelve más importante para mí que el que digan que soy un buen ciudadano, que soy buen mexicoamericano, que soy un buen pastor de la iglesia presbiteriana en América. Eso empieza a estar en segundo lugar. El develar la gloria del Señor, que todos vean a Jehová, eso se vuelve más importante para mí, más importante que otras cosas. El beneficio para otros se vuelve más importante para mí. Si tengo que quedarme callado y no corregir a la gente por cómo habla, por ejemplo, porque, hey, yo quiero que sepan que por algo estoy estudiando gramática inglesa y quiero que sepan que sé cuándo usar ciertas palabras. ¿Y por qué? Porque estoy buscando que mi identidad sea afirmada. A lo mejor es más conveniente quedarme callado para el beneficio de otra persona, para la gloria del Señor. No quiero interponerme entre estas personas, entre los otros y la belleza del Señor. Su gloria y el beneficio de otras personas llega a ser más importante. Y la pregunta es para nosotros, al concluir este sermón, la pregunta es, ¿tenemos nosotros esa inclinación? ¿Existe esa inclinación en tu corazón? ¿Cuánto batallas, hermano, para no ser tú el centro de la atención y que sí sea Jehová quien reciba todo el spotlight, todo al centro del escenario? ¿Qué tan fácil te es dejar a un lado, y lo voy a decir, y es doloroso para nosotros los americanos decir esto, pero es parte del proceso obviamente,
¿Qué tan fácil es poner a un lado tus derechos para que otras personas reciban beneficio? Hmm. ¿Qué tan fuerte es esa conexión para ti entre la gloria que está por venir y el aquí y el ahora? ¿Cómo estamos sirviendo nosotros a otros, a los demás? Hermanos, en arrepentimiento, examinando nuestro corazón, vengamos a la mesa del Señor. Es en este sacramento de la Santa Comunión en el cual, o a través del cual, el Señor nos permite recibir esta gracia que nos libera de la esclavitud a nuestra idolatría. Cuando venimos a la mesa del Señor, contemplamos cómo es que el Rey de Reyes, se humilló a sí mismo, dejó a un lado la gloria que a Él le pertenecía para la gloria del Señor y el beneficio a otros. Si suena parecido, hermanos, a todo lo que dije del sermón, es porque es así. Jesucristo lo hizo. Y Jesucristo nos habilita para hacerlo, nos da la capacidad y el deseo de imitarlo a Él de una manera o lo más fielmente posible. Claro, hay altas y bajas, pero una vez más, la pregunta, tenemos este deseo. Y este deseo viene, hermanos, cuando o es alimentado, sostenido por la gracia que el Señor nos da. Entonces, cristiano, ven a la mesa del Señor. Ven a participar de este misterio, de este sacramento. Recibe la gracia por la cual, o a través de la cual el Señor te ha liberado. Y entonces, ahora sí, ¡pum! Vamos y sirvamos a otros de una manera humilde y de una manera generosa, porque el Señor nos ha afirmado. Ven para que escuches a tu Señor, dándote la razón por la cual Él te recibe en su reino. Amados, que el Señor nos bendiga y nos guarde esta semana. Que el Señor afirme nuestra identidad en Él, particularmente a través de la adoración a su nombre, adoración con humildad y admiración. Y entonces, que Él nos mueva a servir a otros sin temor, de manera humilde y con generosidad. Si durante la semana usted tiene cualquier pregunta o duda, si requiere usted ayuda de cualquier manera para aplicar este sermón, esta verdad, al contexto de su vida cotidiana, le ruego que por favor me lo haga saber. Me va a dar mucho gusto platicar con usted de esta verdad. Muchas bendiciones. Amén.